Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Juan Falconi, un distinguido jurista que ha tenido la gentileza de acompañarnos en este seguimiento del deterioro de la ofensiva institucional y jurídica para deteriorar la democracia. Ha tenido la gentileza de nuevamente acompañarnos para conversar con nuestra audiencia respecto a las malas nuevas, porque no hay como decir buenas nuevas con estos gobiernos. Muchísimas gracias, Juan, por estar aquí. Bienvenido. Gracias, Pedro. Buenas noches. Gracias a usted, a la audiencia. Y ciertamente de cuando en cuando conversamos, son conversaciones amenas, gratas. Usted tiene muchísima información. No es que le estoy haciendo un halago, ni mucho menos. Estoy porque sigo sus entrevistas, pero es impresionante la información, inclusive la información histórica que usted tiene. Y entonces aquí estoy gustoso de colaborar con usted, de conversar un rato para la audiencia que tiene. Estamos Bueno, listos. empecemos por el número, pues, o sea, son tres, ya van para la cuarta ley económica urgente, abusando de la Constitución, abusando del derecho, 13 leyes adicionales, ¿y para qué? Yo lo que veo es que el vaciamiento democrático y el deterioro institucional avanzan a pasos agigantados. ¿Cómo ve usted como jurista? Mire, ese lamentablemente es un problema en muchas regiones. En muchas regiones, desde que existe lo que se conoce como las democracias liberales, ¿verdad? A partir de ese hito histórico que es la Revolución Francesa, desde que existen las democracias liberales y se terminó con la monarquía, y que quede claro, las monarquías que todavía existen hoy por hoy son monarquías constitucionales, ¿verdad? El rey ya no es el dueño absoluto de un país. Excepto la de Marruecos, con la que el gobierno ecuatoriano está haciendo algún tipo de tratos, no se sabe de qué tipo, pues no. No, sí, sí, la verdad. Marruecos, Arabia No, Saudita, no, Qatar, sí, son todavía absolutistas, ¿no? no, sí, exacto. No tenemos, a veces por eso yo hablo, y esas democracias son realmente del mundo occidental, ¿no verdad? Exacto, no entran regímenes absolutos, ni que no hay un sistema jurídico político establecido a partir generalmente de una constitución, de un texto constitucional, de una carta magna, como se lo quiera llamar. Porque el derecho constitucional en realidad arranca por allá por 1215, el año 1215, con la Carta Magna de Juan Sin Tierra. Carta Magna que ha servido de inspiración y mantiene principios que están hoy por hoy vigentes, ¿verdad? Entonces, se fueron desarrollando las democracias liberales y se dio el sistema democrático constitucional que partía, valga la pena recordarlo, no es que estoy diciendo verdades evidentes, ni mucho menos, estamos hablando para la audiencia en general que no necesariamente tiene una formación jurídica, Exacto. que partía de la división de poderes, la división, la separación, el equilibrio entre los poderes del Estado. Hoy por hoy, y cuando digo hoy por hoy estoy refiriéndome 40, 50 años atrás, eh, se habla de funciones del Estado, ya no tanto de poderes, sino funciones del Estado, ¿verdad? Y entonces, en Ecuador, esas funciones clásicas fueron la función legislativa, la función que es la que dicta las leyes y fiscaliza políticamente, la función ejecutiva, que es la que administra y gobierna el desarrollo del Estado como tal, pero desde el punto de vista del jefe del Estado, del jefe de la función ejecutiva, la administradora, y la función judicial, ¿verdad? En Ecuador, hoy por hoy, que no necesariamente es lo mismo en el mundo, en Ecuador hay hoy por hoy 5 funciones del Estado. Y a estas 3 que acabo de mencionar se agrega la función de transparencia y control social y la función electoral,
que está pues cada una consagrada en los organismos que conocemos perfectamente. Todas las instituciones de transparencia, empezando por el Consejo de Participación Social, ¿verdad? Y el Consejo Nacional Electoral, que son los órganos más altos de cada una de esas funciones. Pero el concepto básico, que quede claro, era la separación de poderes, porque esto devenía de la Revolución Francesa cuando terminó con el rey como el poder absoluto. El rey era el poder absoluto, era el encargado de dictar las leyes, lo que hoy es, o desde esa época, función legislativa, el encargado de administrar el Estado, el manejo de la política, de la construcción, de la administración, etcétera, y el encargado del área judicial. Entonces, por eso se habla del poder absoluto. Acuérdese usted que conoce mucho la historia, Luis XIV, la famosa frase de Luis XIV que decía, l'état c'est moi, en francés, ¿no? El Estado soy yo. Claro, Luis XIV, los Luises, los reyes en Francia consagraban en su persona todas las funciones del Estado. Entonces, al punto que decía, el Estado soy yo. Y hay por ahí un episodio célebre también, que había un bullicio afuera y uno de los cercanos colaboradores le dice, ¿qué es este bullicio que hay afuera? Creo que hay una bulla, un reclamo. Y esto le contesta, no, hay una revolución, su majestad, le decían, ¿verdad? Entonces, ese concepto no ha sido superado. Si no me equivoco, se atribuye a Churchill haber dicho, si no me equivoco, puede haber porque hay a veces ciertas frases que se las atribuyen a distintos líderes en distintas épocas, ¿verdad? Pero esto creo que se lo atribuyen a Churchill haber dicho, la democracia es un muy mal sistema de gobierno. La democracia como más o menos trato de describirla, ¿no? Y ya voy a agregar algo, pero no se ha inventado nada mejor. Puede tener todos sus defectos, ¿verdad? Pero no se ha inventado nada mejor. Bien entendido además que de esas funciones, de las tres clásicas, hay dos que son específicamente de origen electoral, porque tienen su origen en las elecciones, que es la decisión de la población. Es decir, el soberano, desde que existe este sistema constitucional, el soberano es el pueblo, ¿verdad? Y el poder del pueblo se reparte y se divide en esas funciones del Estado. Entonces, se eligen los integrantes de la Asamblea Nacional, y yo suelo decir y referirme los diputados a la Asamblea Nacional, porque esos son, más que asambleístas como se creen y creen que hay una diferencia. Diputado es sinónimo de delegado. Cuando había el Congreso, porque se le cambió el nombre en la Constitución del 2008, cuando había el Congreso, no se llamaban, claro que eran en la práctica, en términos generales, congresistas, pero nadie se dirigía a ellos como congresistas, sino como diputados. Diputado es sinónimo de delegado. Entonces eran y son diputados a la Asamblea, hoy a la Asamblea Nacional, pero no deja de ser el mismo órgano legislativo que antes en Ecuador se llamaba Congreso, que en muchas partes se llama Congreso, que en otros lugares se llama Cámara de Representantes, etcétera. Eso es cuestión de nomenclatura. Lo importante es destacar que se trata del órgano legislativo que en las democracias modernas tiene también la facultad de fiscalizar en términos políticos, fiscalizar políticamente. Y a su vez, pues no se diga, el jefe, el titular de la función ejecutiva, en nuestro sistema, el presidente de la República, también son de elección popular. Ahora, yo creo que en esta referencia histórica, me parece que también cabría mencionar, al menos para todo el continente americano, la influencia del diseño constitucional gringo, ¿no? Yo creo que aquí inclusive mucho más cercano, porque casi todos los regímenes de América Latina son presidencialistas, más o menos inspirados en el modelo temprano, digamos, de los Estados Unidos.
en una, digamos, en una conquista reciente, se eliminan las dos cámaras porque se supone que la cámara, el tener separadas las dos cámaras da al Senado como cámara alta y la representación de un grupo de ciudadanos superiores, ¿no? Entonces, el hecho de que tener un sistema parlamentario unicameral pues abre las puertas para la visión de una ciudadanía integral en la que todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos. Entiendo yo que más o menos en esa onda estamos en el Ecuador, al menos desde la Constitución del 78, ¿no? Claro, sí, muy oportuna su referencia y además el caso de Argentina concretamente, la Constitución de Estados Unidos, que valga la oportunidad, bien que lo anota, es 2 años antes de la Revolución Francesa. La Constitución de Estados Unidos viene de 1787, mientras que la Revolución Francesa fue en 1789, ¿verdad? Y en el caso de Argentina es la Constitución latinoamericana más cercana, más parecida a la Constitución de Estados Unidos, que si no me equivoco tiene alrededor de 29 enmiendas, ¿verdad? O sea, no es que el texto original está exacto, sino que tiene las enmiendas que se han dado. Y de ahí más o menos sí arranca de la influencia de esos principios. Entonces, sea que se llame, repito, asamblea, en Francia se llama asamblea, sea que se llame asamblea, sea que se llame cámara, pero sí establece usted una diferencia que es importante, ya me voy a referir allá. Cámara de Representantes o Congreso, etcétera, sea que se llame, no deja de ser, y lo genérico es el órgano legislativo. Ahora bien, eso ha sido unicameral o bicameral. En el sistema bicameral había, y hay, en Estados Unidos se mantiene todavía el sistema bicameral, había y hay una división clara. Lo que usted anotó lo dijo, que tal vez lo profundice un poquito. La Cámara del Senado es de mayor peso. La Cámara del Senado tiene requisitos más rígidos y más exigentes para sus integrantes, para poder llegar a esa Cámara. Mientras que la Cámara de Diputados era más ágil, era más rápida, etcétera. Pero generalmente las leyes pasaban de la Cámara de Diputados a la revisión de la Cámara del Senado. ¿Me explico? Y en el área de la fiscalización, por ejemplo, en la fiscalización política, en la Cámara de Diputados actuaba la parte acusadora y la decisión al final sobre el funcionario que estaba políticamente fiscalizado, se la tomaba la decisión final en la Cámara del Senado. Esa es una diferencia. Usted ha dicho por convertirlo más en general, por atender más directamente al principio de igualdad. En la integración del órgano legislativo, digo, bueno, ¿y por qué esta diferencia de la Cámara Baja, que era la Cámara de Diputados, con la Cámara Alta, que es la que, como se la denominaba también, a la Cámara del Senado, ¿verdad? Entonces, y había así ciertos niveles de actividad, ciertos niveles de atribuciones y deberes, dependiendo de la Cámara. Nosotros, como usted bien dice, desde el 78, la Constitución del 78, ya nos unimos en una sola Cámara a nivel del órgano legislativo, ¿verdad? Y así ha venido funcionando y la verdad es que ha funcionado bien. Cierto que no hay que dejar ni hay que estar resentidos con la ilustración, resentidos con el conocimiento, con la información, ¿verdad? Y no es que yo pretenda ni mucho menos ser ilustrado, ni tener muchos conocimientos, ni nada, sino que tampoco se trata de que integren la Cámara de Diputados, ahora único órgano legislativo, un nivel de información o de formación básico, pues, porque que se dicten leyes con faltas de ortografía, oigamos los debates. Y no es que todo tiempo pasado fue mejor, pero podemos comparar los debates. Yo pues le puedo dar el nombre de algunos diputados de alguna época y de los y de las distintas líneas políticas, no solo de una línea política, ¿verdad?
Imagínense, del sector liberal había diputados como el doctor Raúl Clemente Huerta, ¿no? Un personaje, además de un gran caballero y un gran abogado, un personaje de la política ecuatoriana, ¿verdad? Y liberal, en la época que los liberales eran considerados muy del sector de izquierda. Y había también, más o menos, y en la misma época, y después el coronel Armijos, que era muy de derecha, además de tantos otros diputados de derecha. Entonces, para decirle dos líneas políticas muy distintas, había personajes de primera calidad, ¿verdad? Había, Yo nombraría dos más picantes claro, que estaría Carlos Julio Arosemena. ese le iba a decir Carlos Julio Arosemena Monroy. Diputado que duró muy poco, después de ahí los propios compañeros hicieron un relajo y terminó retirándose de la política, Efraín Álvarez. Yo recuerdo que todavía en ese entonces habían las emisiones radiales y se pegó una Claro, vez un discurso sobre el sigilo bancario. Yo soy especializado en ese tema, ¿no? Bueno, a mí ya, me pareció formidable, además con una chispa, así una didáctica y un humor con el que hacía la cosa. Y otro que claro. fue sobre el Frente de Reconstrucción Nacional, diciendo que era el Frankenstein, ¿no? Eso. Y en el caso de Carlos Julio Arosemena también era ese mismo estilo, ¿no? Con mucha ironía, con mucha cultura y muy agudo, es decir, Claro, claro, Carlos Julio Arosemena, primero que era un gran conocedor de la historia también, y particularmente de la historia política y tal, y hay frases que yo hasta ahora me acuerdo, se refería un día a un diputado despectivamente, porque lo que usted dice manejaba mucho la ironía, y lo tildó de catador de urinarios. No quiero decir el nombre del diputado a quien así se refería. Y hay una serie de frases célebres, que se hicieron célebres o populares o conocidas de esa época de Carlos Julio Arosemena, que valga la oportunidad para recordarlo, fue mandado al panóptico por Velasco Ibarra en su último gobierno, y del panóptico pasó como vicepresidente, que era, a la presidencia de la República cuando ya cayó Velasco, ¿verdad? Velasco Ibarra. Entonces, claro, y había congresos que le digo, los debates, daba gusto ir a esos debates, la cultura jurídico-política que se exhibía en esos debates. Y eso sería bueno. Yo sigo, ahora menos, pero yo seguía mucho los debates. Había la Radio Nacional transmitía, ahora me han dicho que una radio transmite también los debates en la Asamblea, el órgano legislativo, que vale seguirlo, ¿verdad? Pero ahí usted ve horrores. Me acuerdo de un diputado que no se había graduado ni siquiera de bachiller, y se burlaban y le tomaban el pelo por eso, y no sé si fue exactamente él el que criticaba una expresión como que inexistente, ¿verdad? De otro diputado, cuando la que había usado el otro diputado era la correcta, ¿no? No me acuerdo si era algo parecido a adecua, porque la palabra correcta es adecua. Y este diputado, que ya me acuerdo el nombre, viene a mi mente, pero no voy a decir el nombre, corrigió a otro que decía se adecua, ¿ya? Pero la palabra correcta es adecua. No tiene tilde en la U y no se pronuncia adecua. Y eso fue famoso en esa época, salió en la prensa, en todos los... esto era, ya le voy a decir el año, era ya por los 1900. Y entonces, para darle un ejemplo, ¿no? Sí deberíamos, así como se establece una serie de requisitos, puedo ir a un extremo, porque en la parte del órgano judicial, como no son de elección popular, que lo que acaban de cambiar en México, y yo no estoy de acuerdo que se pueda elegir los jueces, imagínense, se cambió toda esa estructura bueno, en por Estados Unidos también se elige por votación popular, ¿no? en ciertas áreas, sí. El concurso fue lo más democrático que se creyó resolver en sustitución de la elección directa. ¿Y cuál era esto? ¿Por qué el concurso? Porque teóricamente era para que lleguen los mejores
a ciertas posiciones y en ese caso a las posiciones de jueces. Pero los concursos en Ecuador hoy día tienen el récord de la corrupción, ¿no? Todos los concursos en todas las áreas, en todos los sectores. El récord de la corrupción. Entonces, porque todos son con trampas, etcétera, Bueno, etcétera. pero no nos pongamos muy fetichistas con respecto a los títulos, ¿no? Es decir, a veces Claro, los títulos lo que hacen es encubrir otro tipo puede de ser, sí. maldades, ¿no? Es decir, Claro, en el Guayasamín tuvo la sabiduría de poner, de plasmar como un recordatorio una frase de Dolores Cacuango ahí en el mural de la asamblea, y Dolores Cacuango no llegó a la escuela. ¿No? Entonces, aquí hay claro. dimensiones humanas que van muchísimo más allá que los diplomas, ¿no? Sí, por supuesto, exacto. Y en el caso de Ecuador tenemos casos célebres también muy conocidos, ¿no? Mire el periodismo y el origen de Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Qué más ejemplos? Y en la época, ¿verdad? Bueno, pero él sí tenía mundos los blasones, ¿no? Él era Claro, doctor en leyes, doctor en leyes, en derecho civil, en derecho canónico, médico y además periodista y bibliotecario autodidacta. claro. Y tenía un montón de títulos, pero bien ganados y bien ejercidos, por eso le digo. Y al final del día, en lo que más destacó fue en el periodismo, ¿no? Bueno, ¿Verdad? no sé, miren, Bueno, las reflexiones sobre la viruela fueron un claro, verdadero golpe en Europa, ¿no? Al punto que Gaspar Melchor de Jovellanos lo publicó en Madrid. Ese fue claro, tan importante, ¿no? Y eso no, más que el título que se graduó en la universidad, pero él venía de una familia de curanderos. Su padre venía de Cajamarca, y en Cajamarca recogía la tradición indígena y de una tradición también española. Su protector, digamos, José del Rosario, que venía de esta orden religiosa de hospitalarios que eran los betlemitas, ¿no? Entonces, él en sí. realidad recoge, es como quien dice, la condensación de varias tradiciones que La, no fu- la- necesariamente son institucionales, ¿no? Claro, la fundición de ese origen peculiar. Claro, usted conoce bien usted esa parte de la Yo historia era de la de... escuelita Espejo, pues no me queda otra. Ah, Yo mire, tengo claro. muy adentro a Eugenio Pero Espejo, lo muy en el importante corazón, ¿no? claro, lo importante que es lo que yo quería destacar, que no obstante su origen humilde, que era muy humilde, mire la celebridad en la que se convirtió y mire cómo ha pasado a la historia ecuatoriana, ¿no? Claro. Claro, eso es, entonces, el hecho de que se requiera para ciertas posiciones. No quiero ir al extremo, le decía, pero por ejemplo, para ser juez, tiene que ser abogado, porque para ser Lógicamente, juez claro. tiene que haber estudiado derecho, pues, ¿verdad? Hay tareas técnicas Entonces, ineludibles. exacto, no quiero que llegara ese, pero lo pongo como ejemplo de un requisito, pero para ser legislador, ¿verdad? Sí tendría que requerirse ciertos requisitos mínimos que no afecten a la democracia, que no afecten al interés general ni a la igualdad, pero requisitos mínimos de idoneidad, ¿verdad? Cuando menos bachiller, pues, porque entonces la apreciación, el debate, las ideas que se exponen, el debate, y aquí voy a hacer una referencia al debate que creo que es importante y necesaria. El debate, ¿para qué es el debate? Porque si uno va a mantener en el debate una posición predeterminada u obediente, ¿verdad? Que sería más grave aún, entonces, ¿para qué va el debate? Debería mandar nomás su decisión escrita e ir directo a una votación, pues, lo cual sería lo más antidemocrático que hay. El debate es la confrontación de las ideas, la confrontación de los supuestos, la idea de uno y otro. Y yo voy a contar una anécdota, no me gusta hablar de mí ni de las anécdotas propias, sino más bien generales, ¿no? Pero que esto se aplica de manera general. Yo era miembro del Consejo Universitario en su momento, por allá por los años 80, 84 en adelante, como decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Guayaquil. Y en un debate en el Consejo Universitario se cambió, se daba algún tema medio delicado, lo que me acuerdo es lo de fondo, y yo que había expresado una opinión, cambié de opinión. Y lo digo, ¿no? Bueno, después de oír los criterios que he oído, después de oír lo que plantea el vicerrector, yo creo que están en lo correcto y me adhiero a esa posición.
El delegado de los, como yo era un profesor muy exigente, el delegado de los estudiantes creyó descubrir la pólvora y encontrar la oportunidad para atacarme a título personal. Y entonces dice, ¿cómo es esto? Que el decano de Derecho, nada menos que el decano de Jurisprudencia, cambia de posición en un momento dado. Pues si para eso es el debate, para Claro, esgrimir las razones y los argumentos de cada uno, así porque es. si no lo que le digo, y así le expliqué, pues no, obviamente perdió el habla, así le expliqué cuál es la razón de ser del debate, que usted oiga los argumentos de la otra parte y que de ahí salga, del debate sale la luz, ¿verdad? Que de ahí salga la verdad, lo que interesa, lo más importante. Por Y por eso es eso que es un somos... Entonces, parlamento. Y aquí me parece que es un tema muy importante, más allá de las doctrinas, más allá de los ejemplos, más allá de los modelos, es el hecho de lo funcional. Es decir, esto no es un tema de poses, ni de modas, ni de no, formatos, sino que esta posibilidad de que haya una contraposición de ideas que claro, puedan resolver los conflictos conversando está en el corazón del proceso democrático como un por antídoto supuesto, frente a la violencia. Entonces, exacto. yo creo que ahí está el punto de este recorrido que nos ha ayudado a hacer, Juan. Yo creo que nos ayuda a entender la trascendencia de este crimen de lesa patria que están cometiendo estos gobiernos, estos políticos, destruyendo estos espacios de diálogo, de debate, de argumentación, de resolver las cosas por medio de la razón y moverse como una aplanadora, ¿no es cierto?, sobre la base de los atropellos, sobre la base de quitar el micrófono, sobre la base de romper inclusive no solamente reglamentos, sino doctrina internacional respecto a estos temas, y hacer tabla rasa de lo que son los principios del pluralismo, de la democracia, y que van a tener consecuencias más temprano que tarde, ¿no? Claro, y esa es la razón de ser de los órganos colegiados, porque si no, lo que le digo yo, que envíen por correo ahora pues con la Por eficiencia. WhatsApp. Exacto, por WhatsApp o por mail con la eficiencia de la tecnología moderna, no digamos la inteligencia artificial, ¿no? Entonces ya por ahí puede sacar a alguien que la inteligencia artificial llegue a la conclusión que determinado diputado debería votar en tal sentido y se acabó, ya ni siquiera ir a las votaciones. Absurdo, pues, ¿no? Porque es el centro del debate. ¿Y de qué debate? Del debate nada más y nada menos que para hacer las leyes que rigen en la República. Y obviamente que en todas esas leyes hay principios constitucionales que aplicar, además de los principios constitucionales, en concreto principios y reglas propias del derecho parlamentarista, ¿no? El sistema de gobierno es presidencialista o parlamentarista, ¿verdad? Yo lo explicaba en algún momento. Presidencial es lo relativo al presidente, no al sistema de gobierno. Y parlamentarista es el sistema de gobierno donde prima la función del Parlamento en la actividad política, ¿verdad? Donde cae el primer ministro, cae todo el gobierno, etcétera, etcétera, porque en el sistema parlamentarista el que está permanentemente ejerciendo el poder, no en la ejecución, pero el poder político es el Parlamento. Y hay todavía en Europa países donde impera el sistema de gobierno parlamentarista. Y el parlamentario es lo relativo al parlamentario, a la persona del parlamentario. Porque se habla del gobierno parlamentario y del gobierno presidencial. Eso no es así, eso es equivocado en estricto castellano. Lo decimos como de pasada, ¿no? Entonces, pero las dos diferencias básicas de los distintos regímenes, sea presidencialista, sea parlamentarista, hay lo que se conoce como la división de poderes. Y esto es Y muy importante, con esta precisión que usted nos dice, me parece que es importante profundizar en la necesidad de que en un sistema presidencialista hayan los balances y chequeos, precisamente para que pueda haber una representación de distintas fuerzas de la sociedad civil, también en la sociedad política, también en el exacto. aparato político. Claro, Y el equilibrio entre los poderes entre sí. Y en algún momento desapareció en Ecuador, pero en algún momento hubo los senadores, cuando estaba dividido en la Cámara Alta y la Cámara Baja. La Cámara del Senado tenía los senadores y la Cámara de Diputados los diputados. Pero había senadores que se conocían como senadores funcionales. Claro, usted se acordará, ¿verdad? Entonces, entre los senadores funcionales
dicho rápidamente, había el senador funcional por la educación. Me acuerdo un distinguido diputado, el doctor, que fue presidente del Congreso, Juan Alfredo Illingworth, acuérdense, un educador que era rector de la Universidad de Guayaquil. Otro rector, no sé si llegó, célebre, Pérez Guerrero de la Universidad Alfredo Central de Pérez Quito. Guerrero, sí. Alfredo Pérez Guerrero, ¿verdad? Y así había unos personajes preparados con una formación que eran un ejemplo para la juventud. Hoy por hoy yo digo, lamentablemente hay un sector en la juventud o unos cuantos jóvenes que se jactan de su juvenil ignorancia y desprecian el conocimiento, jactándose de su juvenil ignorancia. Pero lo que yo he dicho siempre, y siempre estamos aprendiendo hasta ahora, lo que yo he dicho siempre, que hay una diferencia significativa. La ilustración, la información, los conocimientos se adquieren, pero la inteligencia no se adquiere. El que nace tonto muere tonto, ¿verdad? Ese porque no se puede estudiar para inteligente. Eso es otra cosa. Y yo he conocido gente que apenas ha tenido el título de bachiller o algo, de unas inteligencias impresionantes. O sea, son significativamente dos cosas distintas, ¿verdad? Entonces, como digo, no, pero lo que sí podemos hacer y que debemos hacer es tratar de prepararnos. Mayor razón los que tienen vocación política o tenemos vocación política para servir al país, para servirlo de mejor manera, con más conocimientos, con más sabiduría, si cabe el término, pero con más información general, histórica. El que no conoce la historia está condenado a repetirla, ¿verdad? Así Y la es. historia la vamos conociendo. Usted Ahora, justo haciendo referencia a los procesos históricos, yo creo que es importante retornar a los puntos con los que habíamos empezado, porque precisamente en esta separación de funciones aparece la figura de estas leyes de emergencia económica como un puente a través del cual, ¿no es cierto?, de manera operativa y eficaz, el Ejecutivo puede también ser colegislador proponiendo soluciones rápidas, ¿no es cierto?, para que el legislativo lo sancione. Pero se está bastardizando este instrumento democrático para convertirlo en un verdadero gobierno por decreto, ¿no? Y totalmente rompiendo claro, con lo elemental, no solamente del tema democrático, sino también de la doctrina del derecho. claro, el Ejecutivo, como usted bien recuerda y trae a colación, siempre fue colegislador, no de ahora. Colegislador porque tiene también y siempre tuvo la iniciativa de la ley. ¿Cuál es la iniciativa de la ley? La facultad de tener una iniciativa, de proponer proyectos de ley. Con la evolución, en el caso particular ecuatoriano, se dieron, y no es tampoco solo Ecuador el único caso, se fueron dando estas leyes de urgencia o de emergencia económica, que valga la oportunidad, una cosa es emergencia, otra cosa es emergente. Y no se puede usar emergente como sinónimo de emergencia. Eso es una ignorancia, por ejemplo, una ignorancia extrema, ¿no? Porque emergente es lo que emerge, lo que surge. Por eso se habla a veces de mercados emergentes, mercados que están surgiendo en el área económica, con más presencia, con más negociaciones, con más volumen o lo que fuera. Pero la ley de emergencia, que básicamente se la admite en el ámbito económico, es facultad, y las leyes tributarias hoy por hoy, con la constitución actual del 2008 en Ecuador, la ley tributaria solo puede tener la iniciativa del presidente de la República, o sea, del jefe de la función ejecutiva, solo en términos tributarios, ¿verdad? Pero sea ley de emergencia, que una de las particularidades que tiene es que sí, el órgano legislativo, en nuestro caso la Asamblea, no la conoce y resuelve sobre ella en 30 días, entra en vigencia automáticamente, ¿verdad? Y eso ha dado lugar a todo tipo de abusos también, ¿no? Claro, eso da lugar que va contra aquel principio de la división de poderes, pues, ¿verdad? Que eso es importante destacarlo. Pero sea que tenga el origen, la iniciativa, en la función ejecutiva, sea que tenga el origen con un proyecto de ley del propio órgano legislativo, en nuestra Constitución, si no me equivoco, artículo 136, la tengo por aquí, podría verificarla. 136 se habla de la unidad de materia.
porque esto generaba una confusión para muchísima gente, pues no solo para la práctica, para la aplicación práctica, pues la definición clásica que no ha cambiado de la ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Esa es la ley mandatoria, la ley prohibitiva y la ley permisiva. En esa definición que viene de Andrés Bello, porque el código francés, que es el código de Napoleón, el código francés de 1803, no tiene la definición de ley, va directo a la vigencia de la ley. Esa es la aportación de Andrés Bello, ¿no? De Andrés Bello, exacto. Que Andrés Bello es el autor. Los países que seguimos el modelo de Andrés Bello son básicamente... Para nuestra audiencia, Andrés Bello es un venezolano que se formó en Chile. Con unos pocos años mayor que Simón Bolívar, fue profesor de Simón Bolívar. Exacto, sí. Y Bolívar lo reconoce, no precisamente ni en el tema de la literatura, el de las letras, ni en el tema de las leyes, que serían sus fuertes después, sino como geógrafo insigne. Claro. Y que después hizo su carrera política en Chile. Claro, él trabajó en Chile, ya se desarrolló profesionalmente en Chile, obviamente siendo venezolano, y además escribió sobre varios temas, no solo ese proyecto de Código Civil, ya le digo, mejorando el Código de Napoleón, y los países que ahí le voy a dar lo que podría entenderse como algo que no es generalmente conocido, en orden alfabético: Colombia, Ecuador, Chile, y lo que no se conoce tanto, se cree que solo son los tres. Y nosotros estudiábamos en autores chilenos, Alessandri Somarriba, estudiábamos en derecho civil en autores colombianos, Vélez, etcétera, etcétera. Pero Costa Rica, y el código ecuatoriano al que es más parecido es al de Costa Rica, el Código Civil ecuatoriano. Y eso no ha cambiado, eso está ahí tal cual, vigente, esa definición de ley. ¿Desde qué año? ¿Quién introduce el código de Andrés Bello aquí en el Ecuador? Bueno, lo aprueba obviamente el Congreso y es por ahí por 1860 más o menos, ¿no? Entonces, ese más o menos, no pretendo ser exacto. Y tiene pues obviamente consagrado una importancia, una estructura jurídico-política que está plenamente vigente hoy por hoy. Se han hecho a través del tiempo reformas, una que otra reforma. Tal vez la reforma más importante fue por ahí por los años 70, si no me equivoco, cuando 1970. Sí, siglo pasado, 1970, cuando se introdujo la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Verdad? Porque no éramos exactamente iguales. Las mujeres sí tuvieron mucho antes que esa reforma del Código Civil el derecho a voto, pero las mujeres ganaron generalmente antes de esa reforma. El marido era el representante legal de la mujer. Primero el papá y después el marido. Estaba y después el marido, exacto. Tenían lo que en el mismo derecho civil se denomina una especie de capitis diminutio, ¿verdad? Una menor capacidad. Y eso obviamente era injusto. En la época moderna se fue reformando, se cambió y se actualizó para señalar una de las reformas importantes, trascendentes en el derecho civil ecuatoriano. Pero asimismo, cuando se consagró la igualdad entre hombres y mujeres, también se estableció, porque de ahí deviene la igualdad, también se estableció ciertas circunstancias o ciertas obligaciones para la mujer casada. La mujer casada, que tenía las limitaciones que digo, las resumo en estas dos palabras de capitis diminutio, tenían disminución de su capacidad civil, entonces también la mujer tiene la obligación de pagar alimentos, por ejemplo, que poco se lo reclaman, poco se lo usa, pero en la igualdad ahora tiene esa obligación. Y cuando se habla en el Código de la Familia, de la Adolescencia, se habla de los padres. La primera obligación de alimentos es de los padres, ¿verdad? No dice del padre, sino de los padres, significando, por aparte y antes de este idioma inclusivo con el que yo no estoy de acuerdo, significando padre y madre. Por eso decía los padres, porque genéricamente cuando hablamos no se dice
bueno, solo llegó a la Luna y solo han llegado a la Luna hombres, teóricamente en lo que se dice, ¿verdad? Pero digamos que podrían haber llegado, no se diría ni se diría, llegaron hombres y mujeres a la Luna. Ese idioma inclusivo no me gusta, porque entonces la Real Academia no lo ha aceptado, haciendo este paréntesis, porque entonces tendríamos que hablar, digo yo, del periodista, del pediatro, en vez del pediatra, ¿sí o no? Es decir, llevamos a extremos Bueno, yo esa sí cosa. soy economista en todo caso. Claro, pues economista tendría que ser economisto, ¿sí o no? Entonces, no me gusta, pero igual no es que hay que ser severo con eso. No lo uso, no me gusta y no está aceptado por la Real Academia de la Lengua. Pero sin embargo, las leyes ya hablan de los jueces y las juezas. Siempre hablaban las leyes del juez. Genéricamente, cuando se habla en género, se usa el género masculino. Y esa es la regla, porque nuestro Código Civil también y nuestra Constitución dice, la Constitución dice, el idioma oficial es el castellano, que no es el español, sino el castellano que viene de Castilla, ¿verdad? Y el Código Civil, la primera regla de interpretación de la ley, por ahí artículo 18, título preliminar, si no me equivoco, es el 18, dice, las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio. O sea, cuando la ley es clara, lo que es Yo azul creo es que azul. esto, Juan, yo creo que es importante para nuestra audiencia que de pronto hay algunas susceptibilidades, sobre todo entre los más jóvenes y las más Claro. jóvenes, y les más jóvenes, el hecho de que este no es un tema de simpatías o No, de orientaciones. El problema es que la precisión del lenguaje en es el de campo reglas. legal puede tener consecuencias Claro, catastróficas. ¿Sí? claro. Si nos ponemos a jugar con el tema de que si es que se habla de hombres, ya no se está hablando de mujeres, habría que cambiar toditas las leyes Toditas las leyes, y claro. toda la To- jurisprudencia se iría al diablo. Todas las leyes de la República y la jurisprudencia, yo estoy de acuerdo con la innovación, pero además apartamos del principio, por eso me remití primero a la Constitución que dice que el idioma oficial es el castellano. ¿Dónde está la determinación del idioma oficial? En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. No porque la lengua es español, que sigue siendo, que es el castellano, sino la academia es la española, ¿verdad? La Real Academia Española. Y hay academias de la lengua. Bueno, y acá tenemos una academia ecuatoriana. Yo como soy republicano, Claro, no reconozco mucho porque sea real. ¿ya? Pero las hay en casi en todos los países latinoamericanos, ¿verdad? Entonces, hay que diferenciar ahí ya nos desviamos un poco. Volvamos a lo que era la ley, la interpretación de la ley. ¿Cuál es la regla? Lo que está definido por la Real Academia y lo que está definido, y mire, de la época monárquica se llama todavía Real Academia, ¿no? Eso época monárquica que ya está Bueno, superada. todavía estos pobres españoles todavía tienen que tener cabezas coronadas, ¿no? Claro, claro, y no solo es en España, en distintos, y hay en países de Europa también, ¿verdad? Y entonces, ese es el punto. ¿Cuál es? Si vamos a aplicar las normas del castellano, que las determina la Real Academia de la Lengua Española, entonces esas reglas están dadas por las definiciones de la academia que constan en el diccionario oficial. Entonces, vamos al diccionario oficial, ¿sí o no? ¿Verdad? Un día yo le decía en un alegato, valga el ejemplo, yo le decía en un alegato al juez, por escrito, en el proceso cuando era netamente por escrito, le decía, no voy a contestar más traslados estúpidos. Miren la importancia de conocer y tener y usar bien el idioma con precisión. Y el juez me llamó la atención. ¿Cómo es posible que el doctor Falconi se refiera en esos términos? Se lo previene que no repite estas cosas. Entonces yo le contesté al juez y le digo, todo por escrito, el proceso escrito. Mire, señor juez, si acaso consigue por el edificio donde están los tribunales una versión, no había el internet, ¿no? Una versión del diccionario de la Real Academia, podría usted comprobar que estúpido solo quiere decir poco inteligente. Y los invito a comprobarlo y leer el diccionario. Suena muy duro, pero el significado, de acuerdo con la Real Academia, que es el órgano, quiere decir poco inteligente. Y le dije al juez, revoque y tenga cuidado en ver qué le advierte y a quién le advierte.
No abrió más la boca el juez en esa etapa, en ese motivo, porque seguramente fue a consultar un diccionario y habrá leído lo que acabo de explicar, ¿verdad? Entonces, esa es la Bueno, precisión. y hay temas mucho más graves, mucho más Más trascendentes, complejos, como por es supuesto. el tema de cuando se define que algún cuerpo, alguna autoridad podrá o operará, cuando cualquier tipo de Claro. conjugación, ¿no es cierto? Ya no, la confusión es en que en el idioma común se lo utiliza como condicional, pero la forma como está escrito es en futuro, es decir, es Claro. imperativo, es podrá quiere decir que tiene que hacerlo. Y el mal uso de los gerundios, por ejemplo, pues es que realmente y para efectos legales, tendría que decir o haber dicho, que no está dicho, tendría que haber dicho el legislador ecuatoriano que adoptó el Código Civil, porque las reglas de interpretación solo están en el Código Civil, que son reglas de interpretación no solo del Código Civil, de la ley en general, ¿verdad? Entonces, ¿a quién se le ocurriría, por ejemplo, decir en una regla de interpretación, bueno, la interpretación será la que le dé la juventud de esa época? ¿Qué es esto? Y entonces, porque eso tiene además una connotación de una cierta edad, pero le faltaría la definición, una cierta edad y la definición geográfica. ¿Una juventud de dónde? Porque las costumbres varían y varían empezando y básicamente por el clima, las circunstancias geográficas, etcétera, ¿sí o no? Compare usted. Yo decía en extremo desde muy jovencito, pongamos a un habitante ecuatoriano que quiere todo respeto del mundo, eso que quede claro, pero de la extrema serranía ecuatoriana, de las regiones más altas, pues, esa zona de los páramos, con un campesino de la costa ecuatoriana, ¿verdad? En esa época sobre todo, pero de la mera costa ecuatoriana, y era muy difícil que se entiendan en el mismo castellano porque lo hablaban con distintas maneras, distintos acentos, distintos entendimientos, ¿o no? Bueno, ¿Verdad? Entonces, mis papás todavía tienen mucha dificultad y si es que es posible, cuando vemos una película española, hay que ah, poner con subtítulos, ¿no? Porque y cuesta hay el que problema, ¿no? concentrarse, claro, hay que concentrarse sobre todo esos que tienen el acento muy marcado, ¿no? Entonces, eso es distinto. Y mire el acento caribeño, por ejemplo. Ponga usted un acento caribeño con un extremo de acento del otro, de la serranía argentina. Es totalmente distinto, pues entonces pero el idioma oficial sigue siendo el mismo. Entonces no se puede un diccionario remitir a las costumbres, a la edad, a las regiones y a la geografía para entender el Ahora, idioma que usa. estas referencias tan amenas nos ayudan a ubicar lo importante que es la norma, ¿no? Es decir, como Claro, un espacio no solamente de arbitraje, sino de límites a los posibles excesos de buena fe o de mala fe de los distintos habitantes. Hablemos inclusive en términos horizontales. Ahora, la cosa se vuelve mucho más grave cuando involucra una relación vertical, que puede ser la relación vertical que se tiene en el ámbito de la autoridad, de las jerarquías de en la obediencia, autoridad, claro. pero que también puede involucrar la jerarquía que se tiene en el mundo económico, en el mundo de la sociedad civil, porque es obvio que esa ficción de la igualdad jurídica ante la ley, ¿no es cierto?, cuenta con un problema en el que se amenaza la vida de la gente si la gente no tiene otra forma de ganarse el sustento, de ganar el pan para sus hijos que no sea bajo las condiciones que presenta las grandes empresas, sea en el contrato Ah, asalariado o sea en la compra o venta de la pequeña y mediana empresa, ¿no? Entonces, yo creo que es muy claro. importante entender que ahora estamos en un proceso brutal de monopolización del poder económico y del poder político, justamente se están atentando de manera basamental. Este no es un tema coyuntural, sino que se está afectando de manera estructural estas reglas del juego, ¿no es cierto? Que tan bien lo ha venido graficando, inclusive en temas, en detalles tan puntuales como la cuestión de los estilos en el lenguaje, y que marcarían un problema gravísimo en términos de una reversión antidemocrática que nos conduciría tal vez a la carta negra de García Moreno, ¿no? De García Moreno, claro.
Claro, pero usted anota inclusive dos cosas que es importante ahorita precisarlas, Pedro, que creo, porque usted se refirió a dos cosas, a la igualdad y a los derechos laborales, ¿verdad? A los derechos del trabajador. Y quiero hacer dos acotaciones ahí que creo que vienen oportunas. Primero, la igualdad, y usted lo dijo así, la igualdad es ante la ley. No somos iguales. Y no podemos ser iguales ni tener iguales derechos porque no somos iguales. No somos físicamente, naturalmente iguales. Por eso la igualdad es ante la ley. Ante la ley somos iguales, ¿verdad? Pero no somos normalmente iguales. No es igual el hombre que la mujer. No es igual el alto que el bajo. No es igual el gordo que el flaco, ¿sí o no? No es igual el adulto mayor que el niño. Y así, y esa igualdad se manifiesta, y ya va a ver lo que yo agrego, que no lo dicen los autores, no dicen los autores de derecho civil cuando tratan de la igualdad. Y yo agrego iguales en iguales circunstancias, iguales ante la ley en iguales circunstancias, porque la mujer embarazada tiene unos derechos que no tiene la mujer en general. Porque el niño tiene unos derechos que no tiene el adulto, porque el adulto mayor tiene unos derechos que no tiene el joven, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, somos iguales ante la ley en iguales circunstancias, manteniendo esas diferencias propias de la naturaleza, a veces del entorno, pero que arrancan de la naturaleza, que son diferencias, ¿verdad? Entonces, quede claro ante la audiencia que la igualdad es siempre ante la ley, y yo agrego en iguales circunstancias, porque si las circunstancias no son las mismas, aplica reglas distintas, como acabo de dar los aquí ejemplos, viene un ¿verdad? principio que es importantísimo. Calificado el tema, me parece que es crucial entender, sobre todo para nuestra audiencia, que en el derecho moderno y en los estados modernos, la lucha y parte de las conquistas históricas de la humanidad son precisamente esa tendencia a la universalidad, es decir, a no legislar con nombre y apellido. Por eso es Claro, la ruptura y la eliminación de los privilegios, las exacto. leyes privadas, ¿no? Y Entonces, por, aquí tenemos el problema de que se está legislando con nombre y apellido, es decir, en el último paquete de leyes se eliminó de un plumazo 65 millones de dólares que estaba debiendo la familia del presidente de la República, es decir, parte de la familia, porque hay otros tantos 150 millones que no se han tomado en cuenta. Entonces, cuando ya entramos en esa situación, estamos retornando a una época que ya era vista como anacrónica en el siglo XIX. Y estamos regresando a una legislación y a una utilización patrimonialista del aparato del Estado. ¿Cómo entiende claro, usted la gravedad va- de esta situación? vamos en orden, Pedro, vamos en orden y termino la anterior referencia suya eh, cuando hablaba de los derechos de los trabajadores, que son los derechos laborales, pero con los principios constitucionales y desde el primer Código del Trabajo, que es, si no me equivoco, por 1934, por ahí, Treinta y ¿verdad? ocho, 1938, pero ya el 30.000, principio es estaba cerca, pues que es estamos hablando prooperario. del siglo pasado, Claro, ¿verdad? claro, pero, Claro, esto ya está en la Revolución Juliana, que justamente estamos conmemorando claro, estos días, ¿no? Revolución Que Juliana, ahí exacto. ya se puso el principio de que hay una legislación en la que en los contratos laborales, ¿no es cierto?, es prooperario, ¿no? Es decir, en Claro, caso de pero duda, más allá, ese ya es para la interpretación. ya, Más allá y el principio de fondo y el principio válido es justamente que los derechos laborales son irrenunciables. claro. Irrenunciables, claro. Entonces, si usted dice, el principio es prooperario, claro, que es conocido y muy conocido en el área laboral, pero lo fundamental es que se consagró el principio de que los derechos del trabajador son irrenunciables. Entonces pueden hacerle firmar un contrato y decir que renuncia al 13º. Ahorita que hablamos, acuérdese usted, el 13º sueldo fue propuesta de Carlos Julio Arosemena Monroy. Acuérdese, ¿verdad? La semana de las 40 horas fue propuesta de Carlos Julio Arosemena Monroy como diputado. Y entonces, etcétera, todas estas cosas eran, ya no es cuestión de derechos adquiridos. Y podríamos hablar también ahí de las situaciones jurídicas consolidadas, que es una desfiguración de otro principio que se lo está utilizando. Vi el otro día un remitido. Aclárenos estos dos puntos que me parece que son cruciales, por favor, Juan. Claro,
Entonces, los derechos irrenunciables, puede el trabajador firmar que renuncia a su derecho a reclamar utilidades, que esto, que el otro, cualquier ejemplo que se le ocurra. Aunque esté firmado, eso no vale. Porque los derechos del trabajador constitucionalmente y por supuesto en las leyes secundarias como el Código del Trabajo son irrenunciables. Y eso Y que no es un tema teórico. Yo pongo como un ejemplo gravísimo, ¿no? El tema de Furukawa. Es decir, ahí se les presionaba a los trabajadores, ¿no? Es decir, mire, si quiere trabajar conmigo, no le afilo el seguro. Si me claro, quiere trabajar conmigo, no le pago el salario mínimo vital. Si quiere trabajar conmigo, que tienen que trabajar también sus hijos, ¿no? Y sin pago. Y pero cuidado por con las eso, horas extras y cuidado con los claro, límites de la jornada laboral. justamente por eso, Pedro, justamente por eso se estableció la irrenunciabilidad de esos derechos. Entonces el trabajador está desesperado, no tiene empleo, tiene una familia, se mueren de hambre porque literalmente hay gente que se muere de hambre. Usted la ve que la gente que está durmiendo en la calle se muere de hambre, vive de la caridad de las demás personas, ¿sí o no? Entonces, digamos que acepta cualquier condición, por precaria que sea, para trabajar. Acepta una condición precaria para trabajar, pero después que trabaja un tiempo, después que adquiere cierta formación o algo, él tiene derecho a demandar sus derechos laborales que no se dieron. Y yo diría que hoy por hoy en Ecuador poca gente incumple ese principio de que los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Pues cierto que puede haber violaciones, pero ya hay garantía, obviamente con las deficiencias del sistema judicial y de los jueces, a los que no sé si referirme o no, porque son realmente, ahí es donde aplica lo que yo digo. Ya usted me obliga, me saca todas las cosas de mi memoria, me aplica lo que yo digo usualmente. Jurídicamente hablando, Ecuador es un país donde lo imposible es lo probable, ¿verdad? Y ahí vamos a hablar de esas leyes trolebús, ¿verdad? Y se hablaba de las leyes troll en algún momento. Y entonces ya están, en algún momento habrá un juez, habrá un tribunal que reconozca esos principios que un patrono lo violó. Pero lo que es importante y debe quedar claro también, Pedro, porque esto es fundamental, que así como tiene derechos, tiene obligaciones. Y entonces, no es cuestión que el trabajador tiene solo derechos, tiene obligaciones. Tampoco puede abandonar el trabajo intempestivamente, también eso está sancionado, ¿verdad? Y tiene que cumplir un horario y tiene que cumplir unas reglas. Yo decía el otro día en una reunión común en la que era una asamblea, no de derecho, pero era una asamblea de un organismo, decía, el mundo tiene que vivir con reglas, porque si no hay reglas, volvemos a la ley del más fuerte. Y las reglas no son cuestiones de novedad ahora, de que viene este señor, habla un artículo, otro artículo, no. Las reglas vienen de 5.000 años atrás. Uno de los textos legales más antiguos en lo que hoy es Egipto, el Código de Hammurabi, ¿verdad? Él es Arcadio, ¿no? Él es de Mesopotamia. Exactamente. El Código de Hammurabi, en realidad es Hammurabi, o Hammurabi, le pongan o no le pongan el acento, que valga la oportunidad. El acento es la fuerza de voz, que no es lo mismo que la tilde. La tilde es la rayita encima de la vocal, ¿verdad? Hay gente que confunde los dos términos. Y entonces, sea lo que fuere, pero el Código de Hammurabi, 5.000 años atrás, y está en una piedra que yo la he visto. Tenía una foto, no sé qué se me habrá hecho, es una piedra del alto de una persona más o menos, que está en el Museo del Louvre en París. Está exhibida, y están ahí las escrituras en lo que hoy conocemos como jeroglíficos. Está escrito 5.000 años atrás. O sea, de 5.000, no digamos el derecho romano, ¿no? El derecho romano vigente y las reglas y las instituciones del derecho romano que seguimos aplicando hoy por hoy, ¿verdad? Y era el derecho que imperaba cuando llegó Cristo al mundo, ¿verdad? Entonces, mire usted, porque empezamos a contar el Código de Justiniano, que es una de las obras, el Corpus Juris Civilis, que es una obra ya de esa época, más importante es esa codificación, que ese código justiniano se llamaba el hijo adoptivo de Justino, el emperador romano Justino. Y no se llamaba Justino porque era adoptivo.
Justiniano. Pero obviamente se habla del código Justiniano, como se habla del código de Napoleón, pero no porque ellos hayan elaborado ese texto, pero sí eran a esa época los mandatarios, ¿verdad? Los jefes del Estado, los jefes de gobierno. Porque y el jurista que elaboró el código de Justiniano se llamaba Triboniano, ¿verdad? Triboniano. Y esa obra, el Corpus Juris Por Civilis. cierto, aprovecho su erudición para que nos cuente. Dicen las malas lenguas que en el caso del Código Napoleónico, en efecto, Napoleón sí metió pico en esa cosa. Personalmente se peleaba con los Sí, juristas, ¿cierto? Es sí, esto. claro que sí, porque se elaboraba cuando él era emperador, obviamente, sí metió, pero toda la parte jurídica no fue pues de Napoleón ni la estructura. Él opinó, como opinan también hasta hoy por hoy los ciertos políticos tras bastidores, más abiertamente, menos abiertamente, más discretos, sobre los textos que están en elaboración hoy en Ecuador en la Asamblea, antes Congreso, ¿sí o no? Están opinando, y como opina la prensa todos los días, ¿verdad? Perdóneme un segundito, me doy un trajito, Pedro. Por favor, claro. Entonces, eso fue evolucionando. Le hago además una apretada síntesis histórica porque yo de jovencito, recién graduado de abogado, no sé si me di por vencido, si me faltó tiempo, y lo comentaba con uno de mis más distinguidos profesores, que tuve unos estupendos profesores, y me da usted ahora la oportunidad para repetirlo. Todo lo que soy yo profesionalmente, claro que puse mi propio esfuerzo, etcétera, pero arrancó y se lo debo a mis profesores. No los individualizo, que son muchos, algunos, ¿verdad? Porque no quiero hacer por ahí una diferencia, me olvide de uno, ¿no? Pero fueron estupendos profesores. Y yo creo que a esa época eran de los mejores del país. Entonces, yo conversaba con uno de estos, le estoy hablando del Corpus Juris Civilis en la época de Justiniano, ¿verdad? Bueno, y Del aprovecho yo emperador también Justiniano. para mencionar a un tocayo suyo que justamente no era economista, pero que en mi formación y sobre todo en mi curiosidad por la historia ha sido fundamental, que es Ya. Juan Pazimiño, que Ah, justamente tuve una claro, conversación ya, esta semana a propósito de la claro. Revolución Juliana. Sí, estupendo. Y entonces de ahí pasamos a la ley de las 12 tablas en la Edad Media ya de Alfonso X el Sabio, ¿verdad? De ahí pasamos para ver los grandes cuerpos legales, porque en el Corpus Juris Civilis, que yo lo tengo, pues, obviamente, ¿no? En el Corpus Juris Civilis, claro, tengo, obviamente es una edición moderna, pero lo tengo. Y tengo pues las obras de Justiniano y escritos sobre la obra de Justiniano. Después, como en los grandes cuerpos, en el Corpus Juris Civilis ya hay principios de lo que derecho administrativo. Y el derecho administrativo surgió a partir de la Revolución Francesa, a partir de que de súbditos, a partir de que de súbditos pasamos a ciudadanos, porque con los súbditos no había necesidad de derecho administrativo, pues, ¿verdad? Cuando ya fuimos ciudadanos, empezamos a tener derechos, reclamar al Estado, organizarnos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí pasamos al Código de Napoleón y de ahí a los sistemas legislativos vigentes, pero el Código de Napoleón lo tenemos latente en el Código Civil ecuatoriano. Claro, a partir obviamente del proyecto de Andrés Bello, que usted bien mencionó, ¿verdad? Y entonces, toda esa evolución histórica, todo ese proceso social, porque era eso, todos los cambios y los principios que se imponían a esa época, que arrancaban, no ha variado. Volvemos a la frase esa que digo yo que se le atribuye a Churchill, de que la democracia es un pésimo sistema de gobierno, pero no se ha inventado nada mejor. Volvemos a eso. Pero lo que sí estamos claros y vamos a entender que esos principios democráticos per se, la razón de ser, acuérdense que lo que se proclamaba en la Revolución Francesa era igualdad y fraternidad. Acepto que no haya fraternidad, pero igualdad ante la ley tiene que haber, ¿verdad? Sino que nosotros vivimos una época de más iguales y menos iguales. Y además eso depende también de los jueces que la aplican. Pero, y en las leyes estas, en una época se hablaba de las leyes trole, la ley trole significando una ley con la similitud gráfica de un trolebús, en el que iba un montón de pasajeros de distintas
características, edades, tamaños, etcétera, sexo, etcétera, Pero con etcétera. unidad de materia, pues ese era el punto. Claro, y entonces se estableció, y en la Constitución actual, si no me equivoco, es artículo 136, lo podríamos, digo, tengo aquí a la mano, está la Constitución, lo podríamos chequear, ¿verdad? Pero si no me equivoco es ese, establece la unidad de materia, que además es propio para la organización. No imagínense si los abogados podemos confundirnos. ¿Qué será de aquellos que no son abogados, verdad? Además, ningún abogado, y yo explicaba en clase, no es mejor abogado el que más leyes conoce de memoria. Ese no es el derecho, ni esa es la abogacía. Mejor abogado es el que más criterio jurídico adquiere, producto del estudio, del ejercicio y de la práctica, pues, ¿verdad? Ese es el mejor abogado. Y pues, ahora le hago una anécdota sobre el abogado de un autor que es sensacional, Ángel Osorio Gallardo, un autor español, en un libro que se llama El alma de la toga. Déjeme terminar esta partecita, vuelvo con esa anécdota, no con esa anécdota, con ese pensamiento de Osorio que le va a encantar sobre el abogado. Mira, hablamos de una cosa, pero para no desviarme. Está muy ameno. Entonces, estas leyes, no se prohibió las leyes troles. Ese artículo 136 de la Constitución dice que la ley debe tener una sola materia. Y además de que la ley tiene que tener una sola materia, eso está comprendiendo obviamente a la reforma de las leyes. Entonces no puede tener usted una ley y además las que van con carácter de urgente, que no tienen la oportunidad, si manda 3, 5 y tiene un mes por cada ley, ¿cuándo va a debatir esa ley? ¿Sí me explico? Para dar un ejemplo, no puede usted poner 7 reformas en esa ley. Hablemos de integridad, que la tengo aquí, y la tengo aquí para estudiarla, que es Son como cuántas, 150 páginas, creo son. 150 páginas, entonces tengo que exacto cuántas noches dedicar a esto, ¿verdad? Y entonces, pero si en esa se reforma, es de la integridad pública. Y tiene unos temas que tienen que ver con la gestión, la anterior de inteligencia y la otra de solidaridad, ¿verdad? Y ahí se reforma un montón de leyes, 6, 7, 8 leyes distintas. No se puede, eso está prohibido por la Constitución. Y eso habría que tenerlo claro. Y eso ha de haber sido materia del debate. Puede ser, no es cuestión ahora ni de este gobierno, ni es que estar echándole vainas a este gobierno en particular, sino eso es para todo gobierno. Esa Constitución viene del 2008 y el principio que establece ahí de la unidad de materia está dado y está reconocido en sentencias de la Corte Constitucional, que en nuestro sistema hoy por hoy es el único órgano, porque antes siempre la facultad de interpretación era del legislador, ¿verdad? Hasta la Constitución del 2008. Y a partir de la Constitución del 2008, en materia constitucional, la facultad de interpretación es exclusiva de la Corte Constitucional. Pero déjeme pasar ahora a la anécdota que le dice el abogado, porque le va a gustar, anticipo que le va a gustar y de pronto le va a gustar a la audiencia también. Ángel Osorio decía en una parte del libro, y el libro lo recomiendo, es Alma de la Toga. A mí me costó trabajo conseguirlo, lo conseguí, me acuerdo una vez, en Buenos Aires, ¿verdad? En una librería jurídica de Buenos Aires quedaban 2 o 3 ejemplares. Ahora yo tengo 2 o 3 versiones también de esa obra, El Alma de la Toga. Más o menos, palabras más, palabras menos, dicen una parte. Suele pensarse que la mejor simiente del abogado es aquel chico listo por decir avivato, vivaracho, lo que fuere, ¿no? Aquel chico listo, el que hace ver por igual lo blanco negro, lo negro blanco. Si ese fuese el abogado, en el parangón con la prostitución, la abogacía saldría envilecida, porque mientras la prostituta vende el cuerpo para satisfacer el alma, el abogado estaría vendiendo el alma para satisfacer el cuerpo. ¿Qué me iba a imaginar yo que iba a terminar o iba a surgir esta anécdota hoy en esta entrevista con usted? Pero y además,
Y además tiene una larga tradición, ¿no? Porque es la lucha de Claro, Sócrates, de Platón, de Aristóteles contra los sofistas, ¿no? exacto. Y Era mire, ganar un debate a como dé lugar, era a ver, exacto, cuánto tienes cuánto quieres que te salga, ¿no? exacto. El fin justifica los medios. Y ahí usted con lo que acaba de decir lo ponían en lenguaje popular también, a veces en los chistes, lo que antes se llamaba cachos, que ya no existen, ¿no? No, todavía, yo Sacaban, todavía cuánto cachos por si acaso. claro, pero bueno, entonces me encantaban a mí. Entonces sacaban y decían, a ver, tú le preguntas la pregunta a un economista, a un ingeniero y a un abogado. Entonces le preguntan, ¿cuánto es 2 más 2? El economista dice, faltan datos. Entonces el ingeniero dice, 4. Y el abogado contesta y dice, ¿cuánto quiere que sea? Más o menos así es la Así se cosa. graficaba, mire, ¿no? No es que yo, imagínense, como abogado que soy, profesor universitario de toda mi vida, no voy a estar hablando mal de los abogados, pero son esas cosas populares que nos ayudan a significar, a veces en broma, a veces más en serio, a significar y transmitir los sucesos, los pensamientos y la historia que usted la domina, ¿verdad? Entonces es eso, y no en vano, no en vano se abolió esas leyes que en su momento, veamos la Bueno, prensa ¿cómo del... será de patética el ejemplo que en una ley económica de emergencia ponen la eliminación de la vicepresidenta? ¿Cómo pueden justificar que eso tenga algo de económico? No puede ser eso, no puede ser. Eso no es constitucional, ya le digo. Y entonces vamos a ver porque de Ahora, esta ¿la Corte última Constitucional debería pronunciarse de oficio o necesariamente tenía que presentarse las demandas podría constitucionales? excepcionalmente entrar de oficio, pero lo usual, la rutina sería que hay demandas presentadas en lo que he visto en Sí. la prensa, ¿no? Que Pero tengan que solo para la responder. última, cuando en realidad debería presentarse por cada una de las que ha pasado últimamente, incluyendo el tema que es mucho más sustancial, que es el tema de la ley de espionaje, ¿no? Esta ley de inteligencia, que es una ley. La de inteligencia podría ser. Y ahí mire, viene a mi mente ahorita mismo otra anécdota que es increíble. Yo me acuerdo cuando se criticaba durísimo, durísimo, el SIC. Las siglas eran SIC, Servicio de Inteligencia Criminal, ¿verdad? Servicio de Inteligencia Criminal, porque estaba especificado eso, el órgano de investigación criminal, Que inteligencia fue criminal. suprimido con No, no mucha era dignidad, inteligencia, era Servicio ¿no? de Investigación De Criminal. investigación criminal, que fue Exacto. suprimido con mucha dignidad por el general Richelieu Le Boyer, ¿no? Exactamente, fue eliminado porque la gente se quejaba que se permitía el espionaje político, La la tortura, pues. interferencia, claro, las garantías de las constitucionales, la inviolabilidad del domicilio, la correspondencia, las comunicaciones, etcétera. Toda esa crítica decía que el gobierno de turno se aprovechaba del servicio de investigación criminal. ¿Verdad? Era una crítica horrorosa. Pero no era otra cosa que, por decirlo ahora con la denominación actual, que el servicio de inteligencia que requiere, que inclusive hay inteligencia y contrainteligencia, ¿no es cierto? Para que es lo que también se denominaba contraespionaje. Pero yo recuerdo que a esa época un abogado, en una audiencia oral, ¿verdad? Verbal, se refería a ese servicio de investigación criminal como el criminal servicio de investigación. ¿Me explico? Por la distorsión, por... Ya, Adelante. ahí está, ya, ahí oigo la grabación que está grabando. Porque yo decía, en esa época se hablaba, y esa era la denominación del órgano, Servicio de Investigación Criminal. Para significar los horrores que se hacían a partir o alrededor de ese servicio de investigación criminal, un abogado conocido en un alegato verbal decía en esa época y se refería a este organismo no como el servicio de investigación criminal, sino como el criminal servicio de investigación, Muy ¿verdad? atinado, muy atinado. Claro, y Bueno, hay que entonces, evitar que se retorne. Imagínense, de esto de aquí ya son 45, más de 45 años y se quiere retornar a esas épocas, ¿no? Además, con sí, una tecnología que ya en el caso de México, el escándalo ha llegado, bueno, al propio zar antidrogas que está ahora preso y condenado de por vida en los Estados Unidos, y al anterior presidente Peña Nieto, en el que se le ha demostrado que tiene 25 millones de sobornos por la transacción de la compra de Pegasus, y que en el caso de mire, Colombia
no se encuentran la forma de pago y hay la evidencia de que fue un avión charter lleno de billetes de Bogotá a Tel Aviv. ¿Cómo así en una Mire, transacción de gobierno a gobierno tiene que hacerse con billetes, como en las prácticas mafiosas? imagínense, Pero porque yo creo que ya ni los mafiosos modernos hacen así, ¿no? Es decir, yo creo ser que ya ni más las películas originales, utilizan eso. las prácticas más atávicas, pero sí, mira a ver que un poquito cómo era el tema. Mira a ver que en todos estos esquemas y en toda esta evolución entra en juego y debe entrar en juego siempre el principio de legalidad. Claro. Y cuando ese principio de legalidad se afecta, como en Ecuador, y no es solo Ecuador, es toda América y otras partes del mundo también. Mira, a ver, usted puede estar a favor, en contra, no quiero decir nada, ni mucho menos, no puedo yo entrar a atacar a regímenes extranjeros, pero miren los reclamos en España, ¿verdad? Hay una línea que Que está a también es favor con de. el mismo programa Pegasus, ¿ah? Exacto, y en Estados Unidos también, y miren cómo se critica, hay temas que han llegado a la Corte Suprema de Estados Unidos, que es el mismo órgano que actúa como Corte Constitucional, ¿no? Que tiene la competencia en materia constitucional. Y entonces yo no sé si estamos viviendo, Pedro, pero hay los hechos dados para que nos pongamos a ir al fondo del tema, a revisar a partir de esta definición que acabo de recordar, que les digo que le atribuyen a Churchill, las bases mismas del Estado de Derecho. Claro. ¿Qué se entiende hoy por Estado de Derecho? ¿Cuál es la garantía para los ciudadanos de vivir un Estado de Derecho? ¿Cuáles son los órganos encargados de hacer valer el Estado de Derecho? Y se opone o no se opone el Estado de Derecho al poder absoluto. Claro. Entonces, ¿en dónde estamos? Hay que empezar por definir eso con claridad. Porque sea lo que fuera que se tome la definición, hay que respetar las reglas. Y El, ahí hay un aforismo, ¿no? Es decir, el derecho sin fuerza, porque aquí no solamente es el tema de cuál es la institución, sino también cuál es la movilización y la reacción ciudadana. El claro, derecho sin fuerza es inútil y la fuerza sin derecho es dictadura, pues. claro, pero lo que ocurre es que el derecho, claro, bajo el imperio del derecho, la fuerza tiene que estar sometida al derecho. Exacto. Esa es la clave, ¿verdad? Porque la fuerza se necesita, la fuerza pública se Porque el problema necesita. es que el atropello de los derechos, el atropello de las conquistas sociales es en todos los frentes, ¿no? Inclusive en el último paquete de leyes se está desconociendo el derecho a la diferencia que tiene el movimiento cooperativo, está queriendo obligar a las cooperativas a volverse bancos. Mire, eso viene, para ser absolutamente objetivos y serios, eso viene del gobierno pasado, del gobierno de Lazo, no digo el anterior pasado, en que empezaron a liquidarse las cooperativas una tras otra. Esto es realmente, mire, usted trae a colación un tema que es actual, grave. ¿Por qué? Porque la diferencia entre una cooperativa y un banco es sustancial, empezando por su origen. En la cooperativa usted lo que existe es un órgano producto del derecho constitucional de asociación, porque es una asociación, mientras que el banco es una persona jurídica, deviene también de la legalidad, de la constitución, del derecho al trabajo, pero es una compañía anónima con fin de lucro, con legítimo fin de lucro, porque el fin de lucro es legítimo, está organizada para eso. Entonces son dos orígenes sustancialmente distintos. El banco tiene originalmente fin de lucro y la cooperativa de ahorro y crédito no tiene fin de lucro. Tiene un fin y tiene el origen, es producto de una asociación que es un derecho constitucional, el derecho de asociación, ¿verdad? Que para canalizar el ahorro, por eso ahorro y crédito, y esa plata ahorrada se la puede dar en préstamo solamente a sus asociados. Claro. No es un banco, ¿verdad? Y No es un le banco. quieren equiparar a los malhadados créditos vinculados, ¿no? Que más bien son el No, vicio nada y que que ver. fue uno de las causales de la crisis bancaria de hace 25 años. Pero nada que ver. Ahí lo que hay Nada que que tener ver. claro es que si bien son
Cooperativas, y el nombre por eso lo distingue, cooperativas no son sociedad anónima y no tienen fin de lucro. Hay que ser asociado a esa cooperativa para obtener un crédito y para ahorrar ahí su plata, por el cual la cooperativa le reconoce un interés que generalmente es un interés distinto al interés que reconocen los bancos, ¿verdad? El interés bancario, y que le da crédito a sus asociados, cuando esos asociados reúnen obviamente los requisitos. Si lo que quiere es controlarse las cooperativas, están perfectamente con la superintendencia De de control de poder de control mercado, perdón, de la economía popular y solidaria. de la economía popular y solidaria y las reglas de la competencia, etcétera. Pero claro, a los bancos no les interesa que haya cooperativas, porque de una u otra manera compiten. Y entonces, pero mire usted los lugares lejanos de los principales urbes, de los centros urbanos, donde no hay agencias bancarias importantes, donde el ciudadano, el asociado a una cooperativa, puede ahorrar, poner su plata con seguridad, obtener un crédito en la cooperativa de la que él es parte, porque para ir a un banco tiene que viajar a veces 20, 30 kilómetros de distancia. Entonces, la naturaleza es significativamente distinta desde su origen hasta su finalidad. Y ahí hay un tema que no es solamente la parte logística, ¿no? Sino que al banco le resulta muy caro el desde el escritorio, inclusive con los medios automatizados, inclusive si se introduce la inteligencia artificial, le resulta muy caro y muy oneroso el hacer un seguimiento de todos sus posibles prestatarios, ¿no? En cambio, Claro, la cooperativa conoce a la gente, es decir, son sus los propios. conoce personalmente porque son Los conoce, asociados. hay un conocimiento personal que es el intangible ¿Ah? más importante de una cooperativa. Así es. Y eso es imposible recuperar desde un banco. Está matándose a la gallina de los huevos de oro porque ahí hay un ¿Sí? potencial de desarrollo local, hay un potencial de desarrollo de la economía popular y solidaria que los bancos jamás van a poder asumir, ¿no? Es decir, la bancarización que se llama de los sectores populares, con el banco del barrio, con mi vecinito y eso de ahí, lo que hacen son ciertos servicios, de extender ciertos servicios y captar sobre todo el ahorro popular. Pero la relación entre captaciones y colocaciones que tiene la cooperativa es de lejos beneficiaria para los sectores populares con respecto Así es. al papel extractivo que tiene la banca, ¿no? Así es, y tiene un origen legítimo, como digo, constitucional. Es un derecho a asociarse, ¿verdad? Es un derecho con un fin útil, con un fin noble, con un fin importante, que es legítimo, absolutamente legítimo, ¿verdad? Y entonces, que sean controladas, no tengo ningún problema. Estaría de acuerdo, pueden ser controladas, como he dicho, por la Superintendencia de Economía Social y de Mercado, etcétera, todo lo que quiera, ¿verdad? Pero no es justo liquidarlas. No Ni es justo desnaturalizarlas, liquidarlas. porque parte del problema es que lo quieren desnaturalizar para terminar matándolas. Claro, pues Y aquí para doy un dato de desaparecerlas. economista a propósito, me disculpa, en esta conversación de abogado voy a poner un dato de economista que es importantísimo, porque ¿Ya? durante un buen tiempo, cuando hubo el periodo con estas políticas económicas alternativas de crecimiento, más que se duplicó el PIB entre el 2007 y el 2017, en términos reales, ¿no? Hubo un crecimiento también de la demanda de crédito y los bancos no quisieron, por razones políticas, ¿por qué sería? No quisieron aprovechar ese mercado, que aprovecharon las cooperativas para fortalecerse y crecer Claro. y han llegado a tener un jugoso 20% de ese mercado y esto es lo que ahora los bancos quieren hincarle el diente. Quiere recuperarlo, exactamente, claro. Ya eso es absolutamente inconstitucional, absolutamente ilegal, pero y más allá de ambos conceptos estrictamente jurídicos, es injusto. Es injusto. Tienen derecho a su asociación, tienen derecho a la finalidad, que es legítima. Tendríamos que decir ahí qué es lo que hay que analizar. ¿El ahorro es legítimo o no? ¿Y el crédito es legítimo o no? Es así de sencillo. Ahora, Entonces, mire, y aquí hay un problema que va más allá, que es lo que hemos conversado hemos mencionado o rozado un par de veces en esta conversación, que es el tema más allá de lo formal, los temas de las correlaciones de fuerzas en la realidad, ¿no? Y hay muchas cooperativas que no quieren levantar la voz por miedo a un afán persecutorio de la autoridad regulatoria. a Entonces, una represalia, a claro, una sí. retaliación. Ese es un Claro. tema gravísimo, ¿no? Que yo Sí. entiendo que yo conozco de buena fuente que eso inclusive pasa inclusive en las empresas grandes.
Sí. Pero mire, yo reviso, la verdad, y lo recomiendo para los colegas, sobre todo para los más jóvenes, yo reviso a diario el registro oficial, porque tengo esa costumbre desde que era estudiante. Y entonces lo reviso, todos los días recibía un ejemplar físico del registro oficial. Ahora lo recibo por internet y lo recibo y lo clasifico y tengo esto, ¿verdad? Veo desde el gobierno de Lazo, que no implica ninguna connotación personal, ni mucho menos, que ya se venían liquidando una política estatal de liquidar a las cooperativas, porque sale en el registro oficial, se liquida la cooperativa tal, se liquida la cooperativa cual, esto está publicado en el registro oficial, y realmente no, son dos cosas distintas de un banco. Obviamente que pueden estar compitiendo, hay una competencia directa o indirecta, Pero son nichos de además, mercado distintos, ¿no? Y claro, funciones, roles sociales muy diferenciados. totalmente, totalmente distintos, ¿no? ¿Verdad? Porque, ¿cómo? O sea, esos grandes empresarios, esas grandes industrias, esas grandes entidades de comercio, no tienen su operación, sus fondos, etcétera, no los tienen, primero que no los ahorran, los invierten, y segundo, que no los tienen en una cooperativa, sino en el sistema financiero, que también es válido y legítimo, pero es el derecho, así como tienen el derecho al trabajo, las cooperativas tienen el derecho al trabajo y el derecho a asociarse. Ahí viene la igualdad, pues, ahí viene la igualdad ante la ley, ¿verdad? En condiciones similares. Claro, claro, De ahí está exacto. la Eso clave, es ¿no? que Porque tenerlo aquí estamos presente. justamente hablando de condiciones diferenciadas. Claro, claro que sí. Eso, Bueno, Juan, yo creo eso, que hemos tenido un recorrido a más de muy ilustrativo, muy ameno en esta hora y media. Nos queda un montón de temas en carpeta y bueno, con estos gobiernos nunca van a faltar temas de discutir, temas muy polémicos y que yo creo que es fundamental subrayar su trascendencia. Es decir, yo creo que se está haciendo un daño terrible a la democracia y terrible a la institucionalidad. Y creo que juristas como usted pueden arrojar muchísimas luces al respecto. No sé si quiera redondear con unas últimas palabras de esta sesión. muchas gracias, Pedro. Siempre ha sido grato, además de que tenemos tiempo, que no es lo mismo una entrevista de 15, 20 minutos, media hora. Siempre hemos tenido estos diálogos importantes, ilustrativos. Y yo sí quiero terminar, ya que usted me ofrece esta oportunidad, invitando sobre todo a la parte joven de la audiencia a prepararse, a leer, a informarse, a estudiar, que al final del día eso es lo que los hará mejores ecuatorianos, en general, mejores funcionarios públicos, mejores profesionales, mejores en todo sentido. Eso, el conocimiento que yo no tengo ninguno, me hace tantísima falta y no lo digo con falsa humildad, imagínense la amplitud, el conocimiento, lo que yo pueda saber es una gota, que básicamente es jurídico, una gota en el océano, ¿verdad? Entonces, nada, más notorio ahora con la inteligencia artificial, los mecanismos modernos, etcétera, pero hay que llevarnos, inclusive aprovechándonos de esas herramientas modernas, aprovechándonos para profundizar, para entender, para conocer algo de la historia y tomar esos ejemplos, esas vivencias, para luego de un análisis propio y particular, llevarlos a la práctica. Un Nada más, excelente mi estimado antídoto Pedro. contra la arrogancia, con la tentación enorme que mencionó de la inteligencia artificial. Hay que tener mucho cuidado, porque no es Claro, solamente conocer, sino también saber. Es decir, el tema del claro. amor a la sabiduría y no la pretensión de conocer la verdad absoluta. Claro, para lo cual nos podemos servir de la inteligencia artificial. Así es. Yo le Claro. agradezco mucho, Juan. Hasta la Yo a próxima. usted, Muchas Pedro, y a la gracias. audiencia y a la paciencia que tendrá la audiencia de oírnos toda esta charla. Muchas gracias, hombre. Hasta luego. Buenas noches.